Buenos días, ¿cómo están? Buenos días también a aquellos que están en la transmisión o que lo verán en algún momento del tiempo. Quería arrancar, como dijo Roy, el tema va muy relacionado a la temática que vamos a tener este sábado con respecto a la oración, ¿no? El día de ayer tuvimos acá un encuentro. Y hoy es la idea continuarlo un poco. ¿Saben qué estaba pensando? En estas últimas semanas, no sé si vieron por las redes sociales, quizás alguno puede estar más enterado o no, sobre una tendencia que se dio en cuanto a la inteligencia artificial. Vieron que estamos de tendencia en tendencia hoy con respecto a la inteligencia artificial. Y una de las últimas tendencias es sobre el genio. No sé si lo vieron, ¿no? Le pedí al genio tal cosa y él malinterpretó mi deseo, dice, ¿no? Entonces vos le podés, por ejemplo, hay gente que le dice, bueno, escribe eso en el ChatGPT o en la inteligencia artificial que utilice y le pide una imagen con, no sé, un deseo que la persona tenga, ¿no? Y con ironía y un poco de exageración, la inteligencia artificial te arma una imagen con respecto a lo que vos pediste, ¿no? Por ejemplo, alguien pedía, estoy en el gym, deseo estar más marcado, ¿no? Y entonces escribía eso, le pido al genio que me haga más fitness, ¿no? Y en eso la imagen era alguien que estaba todo marcado con lapicera, ¿no? Con ironía hacen esta especie de juego, ¿no? Yo hice varios de la Iglesia de Olivos, no lo voy a pasar ahora porque si no van a tomarme una foto y van a decir ahí el pastor con el genio, qué sé yo, creen esas cosas. Pero hice varios, ¿no? Por ejemplo, le decía, genio, haceme que la Iglesia de Olivos esté más reavivada, ¿no? Más encendida. Entonces me manda una imagen con una iglesia prendida a fuego, ¿no? Y todos corriendo y tirándole agua, tirándose agua mutuamente. No la pasé acá porque era mucho. Después hice varias, después se las puedo compartir en esto, ¿no? Pero estas son tendencias que se van dando debido a la inteligencia artificial y que la podemos hacer, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto, Alex, con el tema del sermón o de la reflexión? Saben de que cuando voy a la Biblia encuentro muchas personas que vinieron a Jesús, puntualmente en el ministerio de Jesús, con deseos, ¿no? Con deseos que partían de una necesidad. Es más, cada encuentro que Jesús tuvo con diferentes personas, generalmente parte de alguien que lo va a buscar con alguna necesidad puntual. Y eso hoy quiero que hablemos un poquito, y es uno de los milagros de Jesús, y que se encuentra en el Marcos 9, 17 al 29. Vamos a leerlo juntos. Marcos 9, del 17 al 29. Y comienzo a leer, son algunos versículos nomás, pero de uno de los milagros interesantes. Dice, quizás lo pongo un poquito en contexto antes de leerlo. Esta es la historia donde hay alguien que viene a Jesús con una gran necesidad o con un gran deseo, y ese deseo era de que su hijo pueda ser sano porque estaba poseído por un demonio. Un papá viene a Jesús trayendo a su hijo, ¿no? Entonces, allí Jesús viene bajando con 3 de sus discípulos del monte de la transfiguración, o sea, de ese monte donde habían visto la gloria de Dios, 3 de los discípulos, y se va a reunir con el resto de los discípulos después de bajar del monte. Pero se da cuenta Jesús que allí hay una discusión entre los discípulos restantes con algunos doctores de la ley, ¿no? Entonces Jesús se mete en escena y dice, bueno, ¿qué está pasando acá? Y ahí viene el versículo, ¿no? Dice, versículo 17, un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo, Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras.
está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo toma violentamente al suelo, y él echa espuma por la boca, rechina los dientes, y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús les dijo: gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una gran convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hasta cuánto tiempo, hace cuánto tiempo que le pasa esto? Preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó: sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu, que impides que este muchacho oiga y hable. Dijo: te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió la multitud. Está muerto, decía la gente. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso en pie. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar a ese espíritu maligno? Jesús contestó: esa clase solo puede ser expulsada con oración. Y hasta ahí vamos a cortar la lectura. Uno después puede seguir. ¿Qué milagro peculiar y extraño? Primero porque unos minutos antes la historia viene contando de algo súper milagroso como fue el monte de la transfiguración, ¿no? Y esta es la historia donde este papá trae a su hijo desesperado. Y creo yo de que si tuviera que ver a este padre, ¿no? Creo que un padre preferiría sufrir él antes que su hijo sufra, ¿no? Y verlo en las condiciones a su hijo desde muchacho, o sea, desde chiquito. Imagínate la gran necesidad que tenía el padre, ¿no? El sufrimiento que tenía el padre de ver a su hijo de esa manera. Imagínate ver a tu hijo, los que somos padres, sufrir desde chiquitito y no tener la solución para el problema. Es más, tenerlo que amarrar o agarrar porque se te quiere tirar arriba de la cocina, arriba del fuego. O se quería meter al agua, al río y ahogarse. O sea, imagínense el trasfondo de vida que tenía este padre. O sea, el sufrimiento que conllevaba esa familia durante años. Acá solo aparece el padre, pero hay más familias seguramente. O sea, imagínate la escena. El mayor anhelo o el mayor deseo que podía tener este papá, ¿qué era? Que su hijo se sane. Y quizás alguno se puede sentir identificado, o no, de los que están acá presentes, que hayan pasado alguna situación muy similar, en lo cual tu deseo es que tu hijo se sane, o que tu papá se sane, o que tu primo, o alguien que está pasando una enfermedad, realmente sea sanado. Y es el deseo más profundo e íntimo de nosotros. Nadie quiere pasar por un momento así, ni este ni cualquiera. Pero yo me puse a preguntar, ¿cuáles son los requisitos para que estos deseos más profundos se cumplan, según la Biblia? Vamos a ver algunos. A la luz de esta historia, vamos a ver algunos. Primero, me gusta cuando leía, el primer
requisito o punto para que las cosas sucedan o para que incluso el milagro suceda es desearlo de todo corazón. Muchas veces un deseo profundo viene impulsado por una fuerte prueba, ¿no? Como es el caso de esta familia, o es el caso puntualmente de este padre con su hijo. Estaba enfrentando una prueba. A veces nos suceden que pasamos por pruebas muy grandes, y que gracias a esas pruebas empieza a surgir en nosotros el deseo de que algo suceda. Por eso el factor prueba, a veces no hay que verlo todo tan negativo, ¿no? Ejemplo, a veces cuando vamos al médico y nos hacemos unos chequeos, nos damos cuenta que quizás algún chequeo del médico salió mal. Y a veces nos pasa que no valoramos nuestra salud hasta que vamos al médico y nos dice que tenemos que hacer tal cosa, ¿no? No sé si les ha pasado. O no valoramos ciertas cosas hasta que las perdemos. Por ejemplo, no sé, una relación o que una relación cambie o alguna prueba de necesidad o algo que estamos necesitando. Hay un famoso dicho popular, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Hay situaciones que Dios permite que ocurran en nuestra vida para que podamos tener el deseo intenso de una búsqueda. Como fue la de este padre. Yo en algún momento me imaginé, ¿qué hubiera pasado si no estaba esta situación en este seno de esta familia, ¿no? ¿Hubiera buscado el padre con la intensidad que buscó a Jesús? No lo sabemos. Pero 2 Corintios 12:9 dice que cada vez, que quieren buscarlo, 2 Corintios 12:9, un versículo muy conocido, ahí de Pablo, dice que cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, porque mi poder se actúa mejor en mi debilidad, dice mi versión, ¿no? Dice, así que ahora me alegro en jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Entonces, a veces nos pasan cosas en la vida que no podemos explicar, que no podemos entender, y esto no es justificar el dolor, pero sí a veces pasamos por pruebas que nos terminan de alguna forma, o deberían, acercarnos más a Dios, o buscarlo incansablemente. Dios permite ciertas cosas para que lo busques. Los momentos más difíciles pueden ser el trampolín espiritual más grande de tu vida. Ayer llegó a mi casa, eran las 11 de la noche, y uno de mis hermanos, ustedes saben que somos un montón de hermanos nosotros, me manda un audio, ¿no? Y un audio largo. Ya cuando mi hermano, que nunca me escribe más o menos, no lo digo por reproche, pero nunca me escribe y de golpe me manda un audio largo, ¿no? Y él medio en el audio me contaba lo que le estaba pasando y todas las pruebas, las dificultades que tuvo que enfrentar en este último tiempo, ¿no? Entonces me dice, tengo dos opciones, o me sigo lamentando en esto o busco a Dios, porque hasta ahora no lo hice, ¿no? Y creo, y escuchando un poco el audio y lo que le pasaba, me sentí muy identificado porque a veces también tenemos siempre dos opciones ante la prueba, ¿no? O buscamos a Dios de todo corazón, con todas nuestras fuerzas, o nos dejamos estar, ¿no? Bajo la culpa, bajo el miedo, bajo el temor, bajo las dificultades. Todo empieza por un deseo profundo de búsqueda a Dios, incansablemente. Ejemplos bíblicos. Tenés el ejemplo de Ana, estéril, ¿no? Busca porque hay una necesidad, porque hay una prueba. Hay algo que no puede resolver. Y búsqueda incansablemente. Pablo, lo leíamos recién. Nehemías, la reconstrucción o sea, hay una necesidad. Era que su pueblo necesitaba, o sea, y va y reconstruye las murallas, ¿no? Jacob,
No te dejaré hasta que no me bendigas. Hay una necesidad, hay algo, un trasfondo de la persona, ¿no? Que lo lleva a buscar, a una búsqueda incansable. Miren, hay una cita que dice, el Señor permite que surjan pruebas de diferente índole en la experiencia cristiana a fin de conducir a los seres humanos a un orden superior de vida. O sea, Dios no es el causante del mal, lo sabemos, pero sí, de alguna forma, permite ciertas cosas para que nosotros podamos crecer y para que se pueda desarrollar el primer requisito para que ocurra el milagro: el deseo ferviente, el deseo de búsqueda incansable para que las cosas sucedan. Segundo requisito que yo encontré ahí, o que está a simple vista: creer. ¿Qué dice? Ten misericordia de nosotros, dice el Padre. ¿Sí? Puedes. ¿Sí? Puedes. ¿Dios podía hacerlo? Claro que sí. ¿Saben que muchas veces vamos a Dios en oración diciendo, sí, puedes? ¿Cómo sí puedes? ¿Acaso no tenemos al Dios todopoderoso? ¿Por qué muchas veces en medio de nuestra oración subestimamos el poder de Dios? Claro que puede, claro que sí puede, claro. Sí, es más, creo que hay que sacarlo de nuestra oración. Si tuviera fe como un grano de mostaza, dirías a los montes. Claro, muchas veces es por nuestra incredulidad que no podemos ver el milagro, que Dios no parecería no obrar. Ayuda, Señor, en mi incredulidad. Vos podés hacerlo. Claro que sí podés. Pero descanso en tu voluntad, ¿no? Pero yo confío, creo que vos lo podés hacer. Yo creo que vos podés sanar a tal persona. Yo creo que vos me podés ayudar con esta situación. Yo creo. Ahora, sería interesante que evaluemos. ¿Creemos? Si Dios no cambió, Dios es el mismo que abrió los mares, el mismo que dio multitudes, que el Dios que, o sea, el Dios del Antiguo Testamento, el del Nuevo, o sea, Dios no cambió, o sea, es el mismo. Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. A veces no vemos el milagro porque dejamos de creer. Otra cosa que yo encuentro referida a la búsqueda de Dios o incluso a la oración, el hecho de clamar, versículo 24, ahí del capítulo de Marcos que leíamos, clamar. Dice que este padre clamó. ¿Qué significa clamar? ¿Qué significa clamar? Es una necesidad intensa del corazón. Clamó. Es ser intensos, constantes, persistentes, ser profundos. No es la oración de la comida o de la oración de antes de salir de casa. Es la oración clamar, querido. O sea, doy mi vida y vuelvo al Señor con el mismo hecho. Clamo. Hay una diferencia entre una oración, parecería sencillita, rápida, con palabras bonitas. Es un clamor que sale de lo íntimo del corazón. Es derramar mi corazón entero y decir, Señor, hace tiempo vengo orando por esa situación. Y el último punto que yo encuentro en esta historia, y que quizás también la podríamos aplicar a nosotros, es que nuestro deseo más profundo debe ser consecuente a nuestra necesidad más profunda. ¿Querés que tu deseo más profundo sea una oración respondida? Eso tiene que ver en consonancia con la necesidad más profunda. Imagínate que este padre viene en la historia, lo trae a su hijo y le dice, Señor, necesito que puedas sanar a mi hijo. O sea, mi deseo es que vos lo puedas sanar, ¿no? O sea, mejor dicho, quiero que lo sanes. Pero, o sea, necesito que lo sanes, ¿no? Pero lo trae a Jesús en este hipotético caso y dice, yo tengo el deseo
No de comprarme una casa, de hacerme, no sé, una vivienda, de comprarme esto, de comprarme lo otro. Muchas veces, queridos, hay una disociación de las cosas que deseamos con las que necesitamos. Por ejemplo, Santiago 4:3, no lo buscamos, pues es conocido, pedís y no recibís porque pedís mal. Dice, para gastar en vuestros deleites. O sea, nuestros deseos muchas veces no van en armonía con nuestras necesidades. Ahora, ¿cuáles necesidades tenemos? Todos acá tenemos necesidades diferentes. Quizás alguno necesite salud, quizás alguno necesite un trabajo, quizás alguno necesite plata, quizás alguno necesite, bueno, digo plata y todos levantan las manos, ¿no? Pero, entonces, todos tenemos necesidades totalmente distintas. Incluso ahora viéndolo de forma macro, ¿cuál es la mayor necesidad que tenemos nosotros hoy como iglesia? Cuando yo voy a Elena, encuentro cosas bastante interesantes. Ella dice que nunca ha habido un tiempo en el que su pueblo haya tenido mayor necesidad que reclamar las promesas de Dios. O sea, ¿cuál es la mayor necesidad? Reclamar las promesas de Dios, ¿no? Pero si yo voy a otra cita, dice que la mayor necesidad del mundo es de esfuerzos consagrados para la conversión de las almas. O sea, ¿cuál es la mayor necesidad? ¿No era la de las promesas? No, ahora dice la de predicar el evangelio, ¿no? O sea, conversión de otros. Yo voy a otra cita y dice que nuestra mayor necesidad es del conocimiento de Dios que produzca una transformación de carácter en nosotros. ¿Para cuál es la mayor necesidad entonces? Otra, nuestra mayor necesidad es Jesús, la esperanza de gloria, dice Elena. Pero ¿saben qué? Hay una cita que dice, la mayor y la más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Esta debería ser nuestra primera obra. Debe haber esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del Señor. No porque Dios no esté dispuesto a concedernos las bendiciones, sino porque no estamos preparados para recibirlas. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que lo piden que los padres terrenales dar buenos dádivas o regalos a sus hijos. Entonces, ¿cuál es la mayor necesidad? La mayor necesidad y la más urgente de todas es la de un reavivamiento. O sea, si hay necesidades, hay. Pero a nivel colectivo, o incluso a nivel personal, ¿cuál es la mayor de todas las necesidades? La que el Espíritu Santo se derrame y que produzca cosas en nuestro medio. ¿Tenemos la necesidad de que Cristo venga? Sí. Pero muchas veces no tenemos el deseo que Cristo venga. Cristo va a venir cuando nuestro deseo más profundo sea que nos perdone, que nos restaure y que querramos vivir con Él. Alinear nuestro deseo con la necesidad. A veces decimos, sí, necesitamos al Espíritu Santo, pero deseamos que el Espíritu Santo habite acá y habite acá. Cuando alineemos el deseo con la necesidad, es cuando la cosa ocurre. Este padre alineó la necesidad con su deseo. Ojalá, querido, que Dios pueda hacer algo en nuestro medio y en nuestro corazón. Salmo 37:4 dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Yo confío en este Dios. Yo confío en este Dios que puede hacer algo. Y confío y creo. Y si quizás estoy hablando para alguien que no cree, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Me cuesta creer. Me cuesta creer de que algo puede pasar.
que algo en mí puede cambiar, que algo en esta iglesia puede cambiar. Ayuda en mi incredulidad. Quisiera terminar esta reflexión, o que terminemos de una forma distinta, que podamos orar a Dios, individual. ¿Sí? Un espacio de oración, vamos a poner 3 minutos, no más que eso. Después, si tenemos una música, a los 3 minutos largamos. Pidiéndole a Dios, o sea, es algo personal, ¿no? Pidiéndole a Dios que Él pueda obrar en aquella cosa que te preocupa, en aquella cosa que te inquieta, en aquella cosa que te tiene mal. Y si no hay alguna, pedirle que Él obre en tu vida espiritual. ¿Sí? Como este hombre fue a Jesús, con la convicción de que lo escuchaba, con la convicción de que Él obra, vayamos a Dios ahora, en este momento. ¿Sí? Vamos a dejar 3 minutos. Es re corto el tiempo, pero busquemos al Señor y que Él haga lo que tenga que hacer con nuestro caso.